Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Es un privilegio estar aquí, de veras, me siento muy contenta, sabiendo de que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. En el ministerio uno debe comenzar desde lo más sencillo y el Señor sabe en qué momento lo va avanzando al punto donde Él lo quiere tener. Y eso es lo que venimos a hacer en esta tarde. Por favor, busquen la palabra del Señor, váyase al libro de Proverbios. Y vamos a estar en el capítulo 31 del versículo. Vamos a trabajar a la mujer virtuosa. Sé que mucho se ha hablado y se va a seguir hablando, porque esta palabra no ha cambiado y este libro tiene más de 2000 años ya. Y sabe, persiste. Si el Señor lo escribió allí, tiene un propósito. Y ese propósito cada uno de nosotros debe de conocerlo, tanto mujeres como varones, debe conocerlo porque somos especiales a los ojos del Señor. Y dice la palabra del Señor, solo vamos a leer el versículo 10 del capítulo 31 de Proverbios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque nos has dado un privilegio enorme y precioso de estar en este templo tan lindo, en esta congregación tan hermosa, Señor, de Apopa, sabiendo que afuera hay adversidades porque está lloviendo y en momentos arrecia, pero aquí están los que necesitan estar. Y aquellos que aún no han llegado, Señor, apresura sus pasos, cuidándolos perfectamente. Háblanos al corazón, Señor. Ministra tu palabra en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y que nada aquí sea que no sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de la tarde se llama Mujer Virtuosa. Sabiendo de que muchas veces cuando empezamos a leer esta porción de la palabra, quisiéramos que cada característica que esta palabra habla, la tuviéramos cada una de las mujeres presentes y también los hombres las conocieran para que también nos llamaran muchas veces la atención a fin de volvernos como esta mujer. Si usted se fija, cada versículo detalla una característica particular de una mujer. Es como que la está moldeando, la están presentando, como armando un rompecabezas. Cada una de nosotros podemos llegar a tener muchas de las características que aquí están. ¿Sabe por qué? Porque Jesús habita en nosotros. Porque Él cambia nuestro interior, porque Él ministra cada parte de nuestras vidas, porque esta palabra está para aquel que anhele tenerlo y sobre todo tener a Cristo en el corazón, porque es el único que va a cambiar actitudes, decisiones, es el único que va a ministrar nuestro interior. Nadie allí va a entrar, nadie ni con un cincel pueden ministrar la palabra de manera tal como lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando se habla de la mujer virtuosa, hay una pregunta: ¿quién la hallará? Quiero decirle, hermanas, que a usted las encontró el Señor Jesús, al igual que a mí. No somos personas perfectas, pero somos personas virtuosas ante los ojos del Señor, porque un día le declaramos a Él primeramente como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y váyase al final del texto y dice
en el versículo 30, mire qué lindo, porque por ahí vamos a comenzar. La mujer virtuosa alaba al Señor y le teme con el corazón. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la mujer virtuosa. Esa es la mujer que el Señor quiere tener en la congregación del tabernáculo de Apopa. Una mujer que teme al Señor sobre cualquier circunstancia, condición, que aún en las adversidades de enfermedad está aquí presente, que aún cuando sus hijos están en algún problema de salud o en alguna situación quebrantada de escasez de fondos en casa, está aquí creyéndole al Señor, honrándolo, tratando de aprender, tratando de presentarle su necesidad, porque sabe que el único que tiene toda la capacidad para abordar su situación es Él, nada más que Él. Usted no debe confiar en sus propias capacidades. Usted no debe presentarse al Señor. Es que yo soy Señor. Usted no es nadie sin Dios. El nombre grande que sus padres le dieron o el nombre rebumbante que usted puede tener no es nada ante el Señor, porque el Señor todo esto lo quebranta. ¿Sabe por qué? Porque la perfección de nuestra vida inicia el primer día que recibimos al Señor y Él nos da un nuevo nombre: hija de Dios, hijo de Dios. Eso es lo que ministra nuestra vida. La mujer, miren qué lindo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Cuánto tiempo dura la juventud? Un soplido del viento. Si no, véase usted mismo. Hace 3 años usted era un teenager, hermoso, esbelto, bonito, con grandes músculos, una mujer muy agraciada que se desliza pavoneándose, con un cuerpo precioso, pero después de 5 o 10 años es distinta. La gracia del ser humano, sexo femenino, avanza y se va como el suplido del viento. Y mucha gente se quiere recuperar esa juventud, cual no se puede. Usted puede hacerse muchas cirugías en el rostro, puede corregirse el abdomen y volarse una gran cantidad de grasa del abdomen que se lo moldee. Puede levantarse los pechos, puede levantarse los glúteos, incorporarse dentro de los muslos más grasita para que le contornee. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle, su cuerpo tiene un tiempo definido de existencia. Se llama apoptosis. La apoptosis hace que cada célula de nuestro cuerpo esté milimétricamente contemplado cuánto va a durar. Comencemos con una pequeña célula, un glóbulo rojo. Su tiempo de vida es tan corto y su tiempo de producción para llegar a madurez es tan largo. Muchas mujeres de las cuales yo trabajo con ellas tienen problemas de sangramiento vaginales, pérdidas sanguíneas enormes. El glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno hacia todos los órganos del cuerpo, hacia los músculos, hacia los huesos, hacia el corazón, hacia los riñones, a todos los órganos. Ninguna estructura del cuerpo humano está fuera del alcance de un glóbulo rojo, porque si no, no existe, se muere. Pero uno de los órganos que más necesita oxígeno es esto, el cerebro. El glóbulo rojo, para llegar a maduración, tiene 120 días para llegar a maduración y ser funcional. Y en el sistema sanguíneo, si esta mujer está perdiendo constantemente sangrados, va a llegar un momento en el cual sus glóbulos rojos disminuyen y su cuerpo se ve debilitado. Él va a exponer todos los órganos que no son indispensables para la vida. ¿Y sabe qué? Uno de ellos es los riñones. ¿Por qué le digo que no es indispensable? Porque hay muchos métodos para corregírselo. Pero el riñón tiene una capacidad de sobrevivencia, de carencia de oxígeno. Pero nuestro cerebro no. Usted sufre un paro cardíaco en este momento ahí, y si no hay un adecuado abordaje para darle oxígeno, se muere. Y los riñones los puede tener sangrándose, pueden estar dañándose constantemente por las toxinas, y ellos aguantan. El intestino, se le va a morir una porción, pero le queda otra porción buena. Pero el cerebro no.
El cerebro, si pierde la capacidad de llegarle oxígeno, él muere. ¿Y cuántas células cree que mueren? Son miles de neuronas. Y esa es la preciosidad de la palabra, porque el Señor nos creó, porque Él sabe que la hermosura que las mujeres tenemos va a ser transitoria. La hermosura física, la hermosura externa va a ser transitoria, pero la mujer que teme al Señor, dentro de su cuerpo tiene ríos de agua viva constantemente, y cada río de agua viva dentro de su cuerpo hace que su vida sea cambiada. Muchas mujeres, cuando conocen al Señor, una de ellas es esta que está aquí, era una altiva de primera categoría. Creía que en mis capacidades de estudiante yo era más grande que mi mamá. Pero qué equivocada estaba. Porque la grandeza del corazón de mi mamá, una señora que era analfabeta y que con esfuerzo Dios le dio la fuerza para llevarnos a una carrera estudiantil. Mamá nunca creyó que yo iba a ser doctora. Mamá decía, me sobaba la cabeza porque yo desde los 6 años digo que quería ser doctora. Yo jugaba con las jeringas de que ponía inyecciones. Y una vez me inyectaron a mí con 1 metro en la clase de 6º grado, porque yo les estaba poniendo inyecciones a todas mis compañeras y les estaba mojando la ropa, el vestido. Entonces viene el coordinador del salón y no, Ingrid, tú te estás portando muy mal, ven para acá, y saca el metro, hermanos. En esa época se usaba el metro, y con el metro me metió 3 con el metro. Y viene mi mamá, y cuando llego, vos estás loca, ¿qué estabas haciéndole, mojándole los uniformes a tus compañeras? Mamá, es que yo voy a ser doctora, Y mi mamá me sobaba la cabeza y me decía, esa carrera no es para ti, mi niña. ¿Por qué? Le decía yo, ¿y por qué no puedo ser doctora? Porque no tenemos dinero. Porque antes que vos hay 5 hermanas más, nosotros somos 6 y yo era la última. Tú no vas a ser doctora, no soñé eso. Pero ¿sabe quién hizo la diferencia en mi vida? Cristo Jesús. Cristo hizo la diferencia. Porque yo conocí del Señor a los 9 años de edad. Y una señora de nombre Zoila Blanco, una señora que tenía un tallercito de costura y que era una cristiana de esas que ponían la radio y le ponían volumen para que todos los vecinos alrededor escucharan la palabra, y gloria a Dios, porque eso me permitió conocer a ese Cristo que hoy conozco y que Él me ama. ¿Y sabe qué? Yo le decía, yo no tenía papá. Mi papá, mi mamá ya lo había matado, porque él se separó de mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí. Entonces mi mamá lo mató, estaba enterrado en la Bermeja. Allá me había dicho que estaba. Y nunca lo fuimos a enflorar, pues sí, no era cierto. Pero yo, en el pensamiento, yo no tenía papá porque estaba muerto allá en la Bermeja. Y yo me ponía los 2 apellidos de mi mamá. En esa época era solo Cruz Gómez, son los 2 apellidos de mi mamá. Y como la profesora nos pedía 2 apellidos, yo me ponía 2 apellidos. Y me decía, ¿vos sos hermana de tu mamá? No, ella es mi mamá. Sí, ¿por qué te pones los 2 apellidos? Porque usted me está pidiendo 2 apellidos y ella tiene 2 apellidos. Pues sí, había que ponerse un nombre completo, ¿verdad? Ahora sí se permite. Ahora la ley Lepina le permite al niño que solo ha sido presentado ante la alcaldía municipal con los 2 apellidos de la mamá. La ley lo permite, pero en esa época no. Y ya hace rato de esa época, hermanos. Pues viene, y un día cuando yo conocí que allí en la radio decían que lo que presentaban era un papá. Usted quiere ser hija de un Dios grande. Y yo decía, yo quiero ese papá. Y viene la niña Zoila Blanco y me dice, ¿de verdad, Ingrid, querés tener a Dios como tu papá? Sí, Leo, porque dicen que es grande, tiene fuerza, tiene poder y tiene mucho dinero. El pensamiento de una niña de 9 años. Y ella me lleva a una iglesita chiquita al final de la calle Victoria en Ciudad Delgado. Se llama Ebenezer. Entonces vamos a la iglesita. Ella fue a pedir permiso a mi casa, mi mamá me permitió ir a la iglesia.
y vamos a la iglesita. Y el primer día, después que el pastor termina la predicación y empieza a decir, si hay alguien aquí que no conoce del Señor Jesús, este es el momento para que el Señor entre en su vida, se haga su Señor, se haga su Padre. Ay, a mí me dijeron Padre y yo me levanté rapidito, porque yo quería ese papá. Ese papá, mi hermana, cambió la historia de mi vida. Cambió todo. Nosotros vivíamos en la comunidad de las cabañas de la policía de Hacienda, atrasito de la policía de Hacienda, y ahora es conocida Comunidad Iberia. Ahí me encontró el Señor, ahí me resguardó. Ese día que yo recibí al Señor y lo recibí como Padre, yo no entendía mucho el pecado. Hasta pasado un tiempo he entendido lo que eso impactaba la vida del ser humano. Pero yo lo conocí como papá y yo todas las noches hablaba con él y lo invitaba a mi cama. Yo me llevaba la galletita, el pancito dulce, porque me encanta lo dulce, y lo metía debajo de la almohada, y en la mañana no aparecía. Y yo le decía a ese padre, papito, aquí te traje la galletita. Mira, papito, dice mi mamá que yo no puedo ser doctora. ¿Verdad que sí puedo ser doctora? ¿Verdad que sí puedo estudiar? Esa carrera dicen que es larga, pero ¿verdad que sí puedo? La mujer que teme a Jehová, esa será exaltada, alabada. Póngale la palabra. ¿Sabe qué? El Señor me permitió desarrollar esto, mire. No teníamos dinero, pero Dios me regaló inteligencia. No teníamos ingresos para que yo fuera ni siquiera al tercer ciclo, pero Dios permitió que fuera a estudiar a la escuela. Fui al tercer ciclo, terminamos. Luego yo quería estudiar en el Central de Señoritas y para eso había que presentar un examen. Y mi mamá no quería porque tenía que abordar bus y iba a gastar el dinero. Pasaba 10, 15 centavos el pasaje. Y viene y yo le digo, mamita, yo quiero ir a estudiar ahí, yo de ahí quiero salir. Y miren, hermanos, me quedé en el número 6, clasifiqué. Y me gané una beca en esa época. Y no pagaba nada, no pagué colegiaturas, laboratorios, no pagaba nada. Solo tenía que ir y tratar de sacar las mejores notas. Estando ahí me formo parte del equipo de esgrima. Y voy y compito a nivel nacional. Fui condecorada como novata del año. Mi mamá no creía hasta dónde estaba llegando esta niña. Esta niña, aquella que le sumaba la cabecita, y ella le decía, tú no puedes soñar eso porque no es posible para ti. Y viene el Señor y le demuestra que era todo lo contrario. Cuando el Señor marca la vida de nuestros hijos, Él va a hacer lo imposible en su vida. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es grande. A los 11 años de edad a mí me diagnostican un tumor cerebral. Y mi mamá me lleva a pasar la consulta al Hospital Bloom. Y el doctor le dice, hay que hacerle una operación, pero no tenemos todos los instrumentos. Y mi mamá, ¿qué iba a poder pagar una cirugía del cerebro? Yo convulsionaba, hermanos. Yo sé qué es eso. Perdía la conciencia, no me acordaba de nada. Y viene, y yo le decía, papito, ¿verdad que yo todavía no me voy a ir contigo? ¿Verdad que tú me puedes sanar? ¿Verdad que tú me puedes quitar esa pelota que dicen que tengo en el cerebro y hacerla una masa y que se desaparezca? Agua lo puedes hacer y se va a absorber y ya no va a estar. Esa es la fe, mi hermano. Y el Señor me sanó de ese tumor cerebral. Y un día cuando vamos donde el doctor y el doctor empieza a revisar los nuevos estudios que me había mandado, yo no tenía nada, mi cerebro estaba totalmente sano. A mí se me habían quitado las convulsiones, a mí se me había quitado todo, pero no se me había quitado algo, Cristo, en mi vida, porque Él hizo la diferencia en mi vida. Llego a la universidad, termino el bachillerato, me gradué con muy buenos honores y entro a la universidad. Mi mamá no quería que fuera a la universidad porque ¿qué iba a poder pagarme? No alcanzaba ni para pagar los pasajes, para comprar las separatas, para comprar los libros, los instrumentos, no alcanzaba el dinero. El primer año yo le dije a ella, mamá, no se preocupe, yo me voy a hacer parte del grupo de tiraje y ahí voy a conseguir las separatas, la papelería, las clases. Allí no nos cobran porque cada uno de nosotros trabaja haciendo 1 o 2 o 3 clases, imprimiéndolas durante el ciclo. Y uno tiene que encargarse de ir a vender. Pues yo voy a ir a vender, yo voy a ir a hacer esas clases porque yo voy a estudiar medicina.
Y al inicio que entré me hago amiga de unos amigos que no eran buenos amigos. Les encantaba estar en la cafetería. ¿Y saben qué sucedió en la cafetería? Nada. En la cafetería de la universidad no hay nada. Solo hay pérdida de tiempo, pasar los años y no ser nadie. Pero yo no iba con ese propósito. Yo sí quería ser alguien. Yo sí quería ser un día doctora, graduarme con todos mis compañeros. Todo el mundo decía, es que de esa promoción no van a graduarse muchos. Entramos 1,342 estudiantes y graduados todos 40 personas del mismo año. Le dije a esos amigos, no, con ustedes no avanzo a ningún lado, yo me voy a ir a la biblioteca porque ahí están los libros. Yo no tengo dinero, ustedes tienen dinero para comprar los libros. Yo tengo que hacerme cucaracha de biblioteca. El primer año, hermanos, obtuve unas notas sorprendentes. 960, 980, materia con 10. Pero era el propósito del Señor que yo iba a ser médico. Porque allá cuando tuve 9 años, Él tomó a bien cambiar mi historia. Cambiar la historia de mi familia. Cuando eso sucede, me gano una beca remunerada. Me daban lo más alto, 1,000 colones mensuales. Yo tenía más dinero que mi mamá. Lindo, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Es que es sorprendente. Podía comprar los libros, pude comprar los instrumentos. Me quedaba dinerito hasta para irme al cine y comprarme un chori. Iba al cine, compraba el chori y me iba al cine los miércoles, que era baratito. Hermanos, a mí me fascina el cine. El pastor, yo le he contado, a mí me fascina el cine. Me encanta ir a ver películas. Y viene el Señor y termina conmigo la carrera. Yo me alejé del Señor en esa época. Pero Dios no se aleja. Dios no pierde un hijo. Le da tiempo, porque en el proceso va a sacar algo. Dios no va a hacer una inversión en nuestros hijos de gratis. Si usted, mamá, está quebrándose la cabeza que su hijo no avanza, dele tiempo. Dios ya lo tiene en sus manos. Si él ya conoció al Señor, ese hijo va a ser devuelto a él. Aquel hijo que se ha ido por cualquier circunstancia, Dios lo va a devolver. ¿Por qué? Porque Dios no da nada por perdido, porque Dios es Dios. Me gradúo, termino la carrera y cuando empezamos terminando, ¿qué vamos a hacer? Yo no quería terminar como médico general, yo quería una subespecialización. Y gracias a Dios me gané una. Y entré a estudiar ginecología. En ese proceso de ginecología, en el tercer año, tuve tantos problemas, pero tantos problemas de índole académico con los jefes, con los encargados del programa, al punto que estábamos al mes de mayo y ellos me querían quebrar, me querían cortar, porque yo no me dejaba, yo era peleona con ellos, yo me defendía. Y una vez me dice el jefe, Chava, me dice, tú tenés que salirte de este programa porque no te vamos a dejar que te gradúes. Sos buena, pero nosotros vamos a hallar la manera de quebrarte las notas. Hablado y entendido. Yo sabía que iba a ser muy difícil. Y yo empecé a sentirme con un dolor muy grande porque estaba viendo que las personas lo defraudan a uno. Personas que están en autoridad quizás en su trabajo. Personas que están allí en sus estudios. Personas que usted se metió a la política y esos políticos lo han abandonado. Pero yo quiero decirle que usted no es el abandonado. Que usted, hermana, no es la abandonada. Usted es hija de Dios. Y Él va a obrar. Él puso en mi corazón volver a la iglesia. Porque yo me había alejado. Pero Él no se abandona de nosotros. Él ahí está, Él ahí está. Yo leía la Biblia, hermanos, como muchos quizás lo hacemos.
Creemos que la Biblia nada más leyéndola es suficiente. Eso no es suficiente. Es necesario congregarse. Es necesario venir y permitirle a un predicador, a una predicadora como yo. Quizás somos bien limitados, pero esa palabra Dios sabe por qué se la ha traído. Y yo necesitaba de Él. Y yo me compré unos audífonos de unos chiquititos. Eran bien chiquitos. Y empecé a ponérmelos en los oídos. Y yo le decía, Señor, tú eres mi papá, pero yo me siento sola. Tengo una familia muy linda, hermanos. Somos 6 hermanas y 2 hermanos más de parte de mi papá. Somos 8 y con todos me llevo súper bien, pero me sentía sola, en dolor, al punto que llegó que un día le dije, Señor, ¿sabes qué? Allá cuando tenía 9 años yo te recibí. Tu palabra dice que uno es salvo por creer en ti. Yo ya no quiero estar en este mundo, me quiero morir. Quiero que me lleves y sé que me voy a ir contigo a pesar de todo lo malo que yo pude haber hecho en estos últimos años. ¿Y sabe qué? El Señor empezó a talonearme la carencia de su presencia en mi corazón. Empecé a sentirme sola y el Señor permitió que esas condiciones que estaba viviendo me llevaran un día al Tabernáculo Bíblico Bautista. Yo nunca había escuchado al pastor Toby, nunca lo había escuchado, y tuvo que ser un señor del microbús de la 42, el que cobra, el cobrador, que decirme, ahí hay una iglesita, porque yo le pregunto, mire, y aquí hay una iglesia donde yo pueda ir, una iglesia evangélica. Sí, me dice, sigan los hermanos que van ahí, van donde el hermano Toby, me dijo. Y yo lo seguí, y yo llegué, y cuando veo esa inmensidad de iglesia me impactó. Señor, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar con una barbaridad de gente. Yo quiero estar con unos poquitos hermanos que podamos conocernos, platicar, pero aquí la gente no se va a conocer. Y viene y empieza ese momento de que yo ya me quería regresar. Yo no había entrado. La librería quedaba en una de las esquinas a mano izquierda. No, a mano derecha quedaba, de este lado. Y una hermanita, Dios la usó con una palabra bien pequeña y muy frecuentemente usada. Dios le bendiga, hermana, pase adelante. Hermanos, eso fue como un jaloneón que me dio el Señor. Y entro, y yo llevaba Biblia, porque yo siempre tuve Biblia, tenía himnario, yo me sabía todos los cantos. Si a mí me enseñan las cosas con música, se me quedan en cuestión de 3-5 minutos. A mí se me queda rapidísimo. Y vengo y me siento y oigo predicar al pastor general en el culto de las 11 de la mañana. Y entonces vengo yo y le digo, esta iglesia es muy grande, Señor, esta no me gusta, pero no es como yo quiero, es como a Él le place. ¿Y sabe qué? Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Le digo, como retando al Señor, si tú crees que esta es la iglesia donde yo debo de estar, el otro domingo voy a venir al culto de las 9 de la mañana y quiero que me sientes enfrente del predicador. Allí donde dicen que los asientos están comprados, yo no he comprado ninguno, a mí nadie aquí me conoce. Pero quiero que me sientes enfrente del predicador. Y si eso sucede así, aquí me voy a quedar. Y llego el siguiente domingo, bien bonita, muy arreglada, así como vengo hoy. Bien chañada, que iban a pensar que era una inconversa, una hija que estaba con un pie aquí y el otro pie allá, pero que en ese momento quería volver los 2 pies a la presencia del Señor. Y entro y estaba llenísima la iglesia. El púlpito, se recuerdan, estaba al fondo. Estaban a los 2 lados, habían unas oficinas, una era del pastor general y la otra era el pastor junior. Y abajo es donde hacían las profesiones de fe la gente, porque los bajaban. Entonces, mire, hermano, yo veo, ya ves que no es este lugar, me tenés que llevar a otra iglesia, ya ves, está lleno. Y de repente sale una hermanita azul y blanco, y yo no entendía que quizás estaban hablando lenguaje en señas, pero yo no entendía qué estaba diciendo. Y viene otra hermana que estaba como
qué sé yo, unas 10 líneas de esa hermana. Véngase, allá la están llamando, allá la quieren. ¿A dónde? Le digo yo. Y mire, caminé y avancé. Y cuando eso pasó, me siento y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque la mujer que teme a Jehová, nada la va a detener, hermanos. Usted es la única que pone los límites. Usted es la única que le dice al Señor, hasta aquí quiero que me lleves. De aquí para allá yo voy a caminar sola, ya no necesito. Usted es la única que le dice al Señor, hasta aquí me vas a proveer para mis hijos. De aquí para abajo voy yo sola. No, mi hermano. Cuando usted conoce el Dios poderoso que hemos conocido, el Dios que se le ha predicado, ese Dios va a seguir obrando perfectamente en su vida. Dios no ha venido para que usted al final de sus años quede abandonado. Hermanos, el pastor general dio una predicación que me impactó muchísimo el corazón. Desde ese día yo recibí al Señor. Sabe que ninguna hermana se acercó a hablar, como andaba bien traquinita, ¿verdad? Bien bonita, Biblia en mano, carterita, bien chaineada. ¿Qué iban a imaginar que yo era una pobre persona en necesidad de Cristo? Las apariencias nos engañan. Y sabe, me paré. Y cuando me paré, es que entonces entendieron los hermanos que yo necesitaba al Señor. Pero hice la oración con el pastor general, porque él hacía para la televisión y yo la hice con él. Y desde ese día, 26 de junio del año 2001, no me he movido. No me he movido porque creo en la grandeza del Señor. El Señor me metió de lleno en los ministerios, por eso conocí a Pastor Julio. Pastor Julio es un hombre guerrero, luchador. Era un ingeniero con una gerencia grande. Y a pesar de eso se tiraba al suelo, levantaba las cosas para llevarle a los niños del ISNA. Pasemos comprando los jugos, pasemos comprando la galleta. Y con las niñas chiquitas. Yo conocí a Michelle y a Catherine pequeñísimas. Y nos encaramamos en ese pica que tenía bien grande. Y nos íbamos a hablarles del amor de Dios a niños especiales. Yo trabajé en la clínica de la iglesia. Y sabe, el Señor ve el corazón de uno y sabe cómo lo moldea. Ya me había preparado como médico. El ser médico me abrió una puerta enorme en Club 700. Yo no metí el currículo, otra persona lo llevó, porque creyó que yo podía servir para Operación Bendición. Y empiezan a llamarme para viajar a diferentes lugares del mundo. Éramos un equipo de 60 médicos, muchos hablando inglés, full inglés. Usted no habla, yo no hablaba así inglés, pero yo mascaba y pues medio digería y les entendía. Entonces yo iba. Y como la medicina no necesita idioma, sino que necesita conocimiento, y el conocimiento lo da el Señor, entendía qué tenía que hacer. Hermanos, la primera predicación que me eché fue en un funeral, porque se nos murió una señora en una cirugía. Yo soy cirujano y se nos muere una señora, pero la señora se murió por otras condiciones médicas de trombosis venosa, y se le fue un trombo y se le tapó una arteria de los pulmones y palmó ahí, pero ya tenía 88 años, hermano. ¿Verdad? Ya estábamos como en tiempo extra, pues. ¿O no? Para los bien vivir, dice la palabra, ¿cuántos años? Bye, estaba en tiempo extra. Y viene el encargado de la visión y me dice: Ingrid, tú eres la que mejor habla el español y te entienden. Entonces tú tenés que dar el mensaje en el funeral. Hermanos, yo nunca había predicado y menos en un funeral. Hermanos, pero Dios fue tan lindo que puso pequeñas palabras en mis labios y cautivó el corazón de los dolientes, porque la mayoría no eran cristianos. Y hay una profesión de fe como de 7 u 8 personas. Y yo había llevado Biblias, porque el pastor general nos enseñó a llevar Biblias, a sembrar tratados. Y yo eso lo tenía bien metido en mi corazón. Mi maleta eran más Biblias y tratados que ropa.
y la traje full llena de ropa, porque Dios siempre ha sido perfecto en nuestras vidas. Y sabe, esa es la mujer que el Señor anhela. Esa es la mujer que quiere y sabe que aquí hay una mujer temerosa de Él. Una mujer que clama al Señor por sabiduría e inteligencia para discernir qué va a hacer y qué no va a hacer. Usted y yo nos vamos a equivocar muchas veces, pero reconocerlo ante la presencia del Señor y reconocerlos ante nuestros esposos y ante nuestros hijos también es de la mujer virtuosa. Aprender a pedir perdón cuando usted la ha regado, hermanos. Reconocerla con sus hijos. No es tan sencillo. No, es que yo soy la mamá. Sí, pero es una mamá imperfecta. Pero la mujer virtuosa tiene la oportunidad de entender que solamente menguando, Dios va a crecer en su vida. ¿Sabe? La mujer virtuosa da bien y no mal. Si a usted le ha dado mal su esposo este día, no le devuelva mal. Usted es una hija de Dios. ¿Sabe? Estaba terminando de preparar el mensaje. Mi esposo había puesto unas cositas de olor para ahuyentar los zancudos, como unos palitos que se encienden. Y yo no me había fijado. Él lo puso en la manecilla de la puerta y yo no me fijé. La puerta estaba abierta y yo salí al carro a traer esta agenda. Entonces cuando regresé yo quise cerrar la puerta y me quemé acá en la base del dedo. Yo les he dicho, soy cirujana, yo cuido mucho mis manos, porque estas hay que lavárselas con muchas soluciones frecuentemente y cualquier lesión me puede evitar que yo haga una operación en alguien. Entonces estaba brava, pero mojada. Y miren, y me llevaba la palabra, da bien y no mal. ¿Qué hubiera respondido usted? Estaba brava. Sí, aquella así como cuando usted se enoja, cuando usted se golpea el dedo gordo en la mañana. Ay, mi hermano. Ay, sí. Y se le saltan las palabras, fluyen por usted. Y no quiere que ningún niño se le acerque, porque revienta. Y él no tiene la culpa. Entonces vengo yo y me fui al comedor. Él estaba en la sala, me fui al comedor. Yo estaba enojada y yo, mira, Señor, estoy enojada, perdóname, mamá. Pero al rato, cuando me dice esta palabra, da bien y no mal. Mi esposo es un cafetero de primera categoría. Le gusta buen café. Cuando viajamos siempre traemos bolsas de café. Colombia, Brasil, de donde quiera, hay que traer café. Y entonces, ¿querés café? Se me queda viendo, porque sabía que por él me había quemado y estaba brava. Esta maestra me va a meter a racumín en el café, más que sabe. Pero no lo iba a preparar yo. Tengo una persona que me apoya enormemente y ella es la persona que me acompaña. Ella se llama Grecia, sabe que la quiero muchísimo. Y le digo, Grecia, prepárele un cafecito al señor Vigil, le digo yo, porque yo así le digo, señor Vigil, él es mi esposo. Y entonces se me queda viendo, pero miren, hermano, volvió la cabeza así, ¿ves? Casi como la exorcista. ¿Cómo se llama esa película? Hasta allá, porque no lo creía. Da bien y no mal. Esa es una mujer virtuosa. Y no es que yo sea virtuosa, pero he aprendido que si el amor de Cristo está en mi vida, tiene que haber una pequeña diferencia de las que están afuera. Que la palabra ministre primero mi vida, mi corazón, para después ministrarlas a usted, hermano, porque si no, no funciona esto. Cuando usted ve a un predicador aquí y que está diciendo cosas no apegadas a la palabra, no del todo crea. Si la palabra respalda lo que está diciendo, ministrará su vida. Le dará llaves para su vida, para enfrentar situaciones, adversidades. Porque de lo contrario no sucede nada. Entró y salió tal cual. Y no puede ser. ¿Qué otra cosa tiene una mujer virtuosa?
debe ser esforzada y responsable. Váyase por favor al Proverbio 31 en el versículo 15 y 20. 15 y 20 dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Hermana, el esfuerzo que usted puede poner para su familia no es en balde. No cae en saco roto. Un día mi hijo, José, el segundo, yo hablo mucho de él porque con él tengo varias cosas que me impactan la vida. Ellos han andado conmigo en el ministerio y nunca me dicen, no vamos. ¿Dónde vamos hoy? Me dicen. Porque hay que trabajarle al Señor, este día del Señor. Y entonces me dice, mamá, ¿sabes qué? ¿Qué acabas de hacerme? Que yo le había comprado algo a alguien. Entonces yo lo llevaba en un presente. ¿Y por qué le compraste? Me dice. ¿Por qué me nació del corazón? Cuando Dios le pone algo en su corazón, hermanos, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Es esa vocecita que le dice, esa mujer o ese hombre puede estar en una necesidad. Necesita ratificar que hay alguien que lo ama y el Señor lo va a ministrar a través de un pequeño presente o de quizás una pequeña palabra o una tarjetita. ¿Sabe? Los regalos de mis hijos, esta celebración del Día de la Madre han sido una canción de mi hija, una tarjetita escrita y un poema de mi hijo segundo y de mi hijo primero, que es especial, un jarroncito con unas flores de papel. Pero esos regalos tienen un peso en mi vida tan importante como el carro último modelo que el Señor me tiene preparado, porque ya me lo va a dar. Ya me lo va a dar, yo estoy segura. Ellos oran por otro carro para mí. Mamá, te mereces otro carro, me dice. Vamos a orarle al Señor, hay que pedírselo. Un día me lo va a dar, les digo yo. Un día, ¿sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos ve su esfuerzo. Ve el anhelo. Mi trabajo es muy absorbente, hermanos. ¿Y saben qué? Este año el Señor me mandó a acostarme al sofá un poco. ¿Por qué? Porque bajé de trabajo. Yo estaba trabajando en una licitación y no la gané, y así había estado trabajando anteriormente. Pero el Señor se complació de tirarme en el sofá y dejarme que me cuiden, que me atiendan, dejarme que yo me chistee con los picapiedras, dejar que yo me ría hasta con la Betty la fea, pues. ¿Sabe por qué? Porque las pequeñas cosas hacen la diferencia de su vida. El estrés, el afán, el ser afanoso en todo eso lo va a enfermar, hermano. Si es cierto que aquí le pide que usted debe ser esforzada, pero no al punto de que el esfuerzo sea para vanagloria suya, sino para suplir las necesidades de su casa, porque lo extra el Señor se lo va a mandar. El Señor se lo va a mandar. ¿Y qué le está mostrando a sus hijos? Que sí tenemos que esforzarnos para desarrollarnos. Yo les cuento a ellos de donde ellos no creen. Mi hija Belén dice que somos ricos. Así dice. No, mamá, tú eres una rica, me dice. Bueno, yo creo que como me da besitos, ¿verdad? Ya me probó y quizás le caigo bien. Me ve rica. ¿Sabe por qué? No, mamá, si es que tú tenés dinero ahí en la tarjeta. Tú andas dinero en la billetera. Y yo le digo, ¿y vos cómo sabes? Yo vi, tanto que vio que un día agarró una tarjeta y se metió al teléfono celular y estaba comprando un juego. Miren qué bichita, bien usada. Pero hubo que reprender esa situación, hubo que decirle, eso no se puede hacer. Eso no se lo he autorizado yo, ¿verdad? Porque también en todo eso Dios nos manda a ser responsables con lo que estamos dando. También la mujer debe ser
generosa. No solo con la cartera, hermanos, con sus talentos. Si usted es una secretaria y es buena y llega una nueva, no la vea como que es la competencia. Véala como la oportunidad de sembrar del amor de Dios al prójimo. Enséñele. Si usted es un buen ingeniero o es un buen estudiante, comparta. Hay unos compañeros que les cuestan las matemáticas, les dan mucho problema a muchos. A mí no me dio problemas, gracias al Señor, gloria a Dios. Y mis hijos son igual, no les da problema matemáticas, no sé, gerencia, no sé, los genes, a ver, pero no les cuesta, pero sí les cuesta la lectura. Esa sí les cuesta. Y entonces vienen y cada uno de nosotros tenemos que dar. Hermanos, ¿cree que al pastor y a mí no nos va a demandar todo lo que nos haya dado? Si él se ha formado, él es pastor formado, es un ingeniero preparado, conoce de montón de temas. A mí igual, ¿cree que no nos va a demandar eso? Tenemos que darlo. Hay veces usted está escuchando que su compañero está quebrantado. Fíjate que le estoy poniendo los cuernos a mi mujer. Y está hablando con otro. Pero yo no me siento del todo bien. No me alcanza el pisto. No tenés ahí una vara que me pases unos $10. Préstámelos. Pues sí, porque, ¿verdad? El que anda en esas cosas se queda sin pisto. No le alcanza. Pero usted escucha. En un momento Dios le va a permitir a usted acercarse a su compañero y decirle: mira, fíjate que Dios dice que Él no paga bien esa situación. ¿Cómo te sentís con 2 mujeres? ¿Te sentís un hombrón o te sentís un desgraciado? Si ese hombre siente algo por su esposa, le va a decir lo segundo. Y allí hay que aprovechar. Y si se le dice lo contrario, ya va a llegar a pedir consejo a su escritorio. Porque eso revienta mal. Eso no va bien. Sus talentos, hermanos, no los deje solo para usted. Su cartera debe ser abierta para el prójimo cuando haya la oportunidad, sin dejar que se aprovechen de usted. Dios le ha dado entendimiento. Esa es la mujer virtuosa. Esa es la mujer que en esta porción de la palabra está hablando el Señor. Esa es la mujer que un día anhelamos poder ser. Hace un año yo perdí una muy buena amiga y una hermana en Cristo. Su nombre es Vilma. Una mujer enfermera con un corazón de sierva. Ella era la jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital donde yo trabajo. Y cada vez que llegaba un paciente, ella le daba con todo, lo apoyaba, Bueno, saben que en esa unidad requieren de tantos cuidados y ella siempre se esforzaba, se quedaba un poco más de tiempo, apoyaba a su compañera y tenía un pequeño devocional en la mañana con todas sus compañeras y ella les hablaba del amor de Dios. Un día llega y me encuentra en el hospital y me dice: doctora, ella me tenía un enorme cariño al igual que yo. Tome esto, me dice, y me muestra un resultado. El resultado decía de que ella tenía un cáncer invasivo en mamas, en las 2 mamas. Y tenía que entrar a un programa de quimioterapia. Cuando yo la veo se me rodaron las lágrimas, porque uno espera que personas de esa categoría de ser humanos no pasaran eso, ¿verdad? Pero en la perfecta voluntad de Dios, Él tiene el control. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Qué vamos a hacer, señora Vilma? Le digo. Entrarle con todo, doctora. Hermanos, ella era la mamá de una joven de 31 años que hacía 2 años le había encontrado yo cáncer en las mamas. Y ya sabía el proceso que se venía. Con un nietecito pequeño, no tenía ni 2 años. Y saben, lo que me enseñó esa mujer
es que en su trabajo usted dé lo mejor de sí. Que esa mujer virtuosa que la palabra la declara, usted la pueda llevar a la práctica en su vida y dejar que el Señor ministre el corazón de todo. Ella falleció 6 meses después del inicio del resultado. Y yo no estaba en el país, andábamos con mujeres de fe por Panamá, predicando la palabra, evangelizando. Y yo lloré. Y yo le decía al Señor, Señor, no pude estar ahí con ella. Pero estuviste en los mejores tiempos, me dijo. Ella te enseñó y tú le enseñaste a ella. Ella era una linda persona. De repente llegaba a la unidad donde yo estaba trabajando y me llevaba un sorbete y no me llevaba solo a mí. ¿Cuántos compañeros tiene, doctora? Compartamos el sorbete, doctora. Ok, compartíamos el sorbete. Y llegaba y veía a un paciente, una mujer que estaba quebrándose por el dolor del parto. Mamita, venga, siéntese, espéreme, le voy a sobar la espalda. Le sobaba la espalda. Ya va a pasar. Respiremos, respiremos. Ahí viene la otra, ¿verdad? Ahí viene la otra. Respire profundo. Hermano, sería impactante verla. Pero ¿saben qué? Ya está con el Señor. La señora Zoila Blanco, aquella que me llevó a la iglesia, la volví a ver después de 20 años en un cáncer invasivo de pulmón en el Hospital Rosales. Y pude estar allí y le agarré la mano antes que falleciera. Y ella estaba contenta de ver la mujer que era yo. Y que una pequeña porcioncita ella había participado para que yo conociera del Señor. Hermanos, usted es llamada a impactar la vida de alguien más. Comience en su casa, impacte la vida de su esposo, impacte la vida de sus hijos. No tiene hijos perfectos, no tiene un esposo perfecto y usted no es una mujer perfecta, pero Dios va a obrar en cada uno de ellos. Impacte la vida de sus vecinos. Háblele del amor de Dios. Impacte la vida de la persona que se sienta al lado suyo en el microbús o en el bus. Impacte la vida hablándole del amor de Dios. Porque eso es lo único que cambia y transforma el corazón de cada persona. El Señor nos ha mandado a ser mujeres virtuosas, pero también hombres virtuosos, con capacidad para impactar a otros lo que Él nos ha dado a nosotros. Que Dios me los bendiga. Acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.